¿Qué tal, amigos? La cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España parecía que iba a ser una jornada de absoluta transición, sin sobresaltos de entrada, ¿no? Salíamos de Andorra, un buen ambiente ciclista, visitantes ilustres, los Purito, los Espargaró y compañía, de una zona donde vive más de la mitad del pelotón de esta Vuelta Ciclista de España, ¿no? No había que hacer previsiones en lo meteorológico, el día pareció climatológicamente hablando más que bonancible, los jueces estaban a lo suyo, no tuvieron que preguntar a los espectadores quién había pasado segundo por el puerto, etcétera. En fin, todo iba a pedir de boca con una fuga de tres corredores que fueron protagonistas de la carrera: Ocamica, David González y Eduardo Sepúlveda, el argentino que pretendía ser líder de verdad, no con el maillot prestado del Gran Premio de la Montaña, y un pelotón que no les dejaba hacer en ningún momento y que nunca les dejó superar los 2 minutos de diferencia. Estaba todo cantado para que hubiera un sprint final, y hubo sprint. Y ganó el principal de los favoritos, Caden Groves, superando in extremis, de una forma espléndida, a Sebas Molano, el corredor colombiano que estuvo cerca de la victoria, pero que se vio en una situación muy comprometida por la caída que en la misma esquina se había producido a cargo de Marin van den Berg, el alocado sprinter holandés que entró pasado de revoluciones en una curva y que estuvo a punto de generar otro serio contratiempo. Pero hubo noticias. Ya decimos muchas veces eso de no news, good news, ¿no? Pues hubo noticia y no podía ser buena en una etapa como la de hoy, en la que no se podía registrar nada especialmente relevante que no fuera alguna caída. Y hubo caída. Hubo caída cuando faltaban tan solo 4 kilómetros para la línea de meta, es decir, no se había entrado en la zona protegida por la Unión Ciclista Internacional, y se vieron involucrados dos corredores importantes de la carrera. Bueno, tres, porque en realidad también Brian Cocard, el sprinter francés, era un favorito para intentar conseguir la victoria en la etapa, y se quedó sin opciones. Como se quedó sin opciones de estar entre los mejores de la general, Santiago Buitrago, y como se quedó sin opciones Wilco Kelderman, a quien no se le presume en los mejores puestos de la general porque tendrá que trabajar y mucho para sus líderes, pero que es un corredor importante dentro del equipo del Jumbo, ¿no? Una caída, sí, una más. Una caída que nos ha dejado con esa preocupación lógica, primero de ver el estado de Buitrago, porque es un corredor importante en carrera, que duda cabe, ¿no? Y segundo, que a mí al menos particularmente me hizo reflexionar ante la intransigencia de algún sector de la afición, que está en su perfecto derecho, por otra parte, siempre lo digo y es verdad, porque así lo siento, de censurar cuando los corredores intentan apurar al máximo a la organización, a los organizadores de la carrera, para buscar la mayor seguridad posible, ¿no? Entonces, de la etapa de Barcelona se había hecho, yo creo, que un mundo un tanto injusto, porque no era una etapa más de lluvia, porque no se podía comparar con nada. Era una jornada extraordinariamente peligrosa para la salud del pelotón y en la que nadie teníamos nada que ganar, mucho menos los corredores, ¿no? 40 kilómetros hasta meta, con rotondas continuas, la parte final, eso hubo que afrontarlo con el riesgo que conllevaba y con la caída que vimos de Roglic y de Thomas, ¿no? El riesgo que conllevaban las curvas previas a llegar a la línea de meta, en fin, eso llevó a la organización a tomar una medida más que prudente, entiendo yo, de tomar los tiempos en 9 kilómetros de meta. Pero hay gente que quiere y que apela, insisto, que en su derecho, que cada uno es muy libre, a la heroica, a la épica. ¿Pero a cambio de qué? Me pregunto yo siempre, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de que se estrellen los corredores, y porque todavía la épica, porque te estás ganando una carrera en un descenso de un puerto, etcétera, pues puede tener una explicación. Este es un deporte de riesgo y el que arriesga es valiente, o el que domina y tiene una gran técnica sale beneficiado. Pero una etapa insustancial, sin ninguna trascendencia para la clasificación general o con muy escasa trascendencia, pues oye, si hay una situación delicada, yo creo que lo correcto, lo conveniente y lo inteligente para todas las partes, me parece a mí, es tomar las medidas precautorias que aseguren un poco la integridad física de los corredores. Y digo que viene esto un poco a colación porque si siendo una llegada cómoda, fácil, sencilla, veríamos prácticamente por una autopista, carretera muy ancha, cuando llegó la tensión de los últimos 20 o 30 kilómetros de etapa, cuando ya habían sido neutralizados los peregrinos, la tensión de la velocidad simplemente, pero sin grandes obstáculos. Vamos, yo diría que prácticamente sin ningún obstáculo, los había ya en el tramo llegando a meta, pero las curvas, se produjo la caída. La caída en el seno, en la panza del pelotón. Y se llevó a Buitrago, y se llevó a Kelderman, se llevó a Coca, y se llevó a Vidart.
Se podía haber llevado a algunos de los hombres importantes de la carrera, que no digo yo que merezcan mayor protección que el resto, que todos son corredores ciclistas y profesionales, y algunos lo necesitan más que otros, dicho sea de paso, pero que sí nos hubiera dejado huérfanos, ¿no?, de alguno de los protagonistas. Entonces, claro, cuando eso pasa en una etapa intrascendente y con una interminable recta casi de llegada, una carretera de 8 metros de ancho, o 15, pues claro, cuando te encuentras no con unos kilómetros, con 40 kilómetros de obstáculos constantes y con la carretera absolutamente mojada y viendo las velocidades que alcanza el pelotón, ¿cómo no vas a entender que lleguen los hombres de Jumbo, los de Benepul, los que sean, a poner un poquito de calma, a tratar de tranquilizar, a detener ese frenesí, esa especie de locura que se apodera del pelotón cuando estamos llegando a meta y desde los coches los directores empiezan a insistir, hay que ir adelante, cualquier caída que no nos pille atrás? Claro, nos pilla atrás, pero nos lleva por delante muchas veces. Hoy, por estar adelante, se salvaron prácticamente todos los favoritos, porque la caída se produce en el seno del paquete y eso propició no ya lesiones, que sí en algunos corredores, sino el corte de mucha gente que sin llegar a caer, pues se vio cortada, interrumpida y ya no enlazó con el pelotón. Estaban todos los favoritos adelante. Hoy, como le ha pasado a Kelderman, te dejas 3 minutos, o a Buitrago, pero Buitrago a fin de cuentas se llevó el golpetazo, ¿no? Te dejas 3 minutos en una etapa de estas. Sí, en eso consiste el ciclismo, vale. Pues en eso consiste el ciclismo, pero no, yo particularmente la gracia no se la veo por ningún lado en esta etapa, en este tipo de etapas, en las que no news, good news, ¿no? Cuando no hay noticias, hay muy buenas noticias. Y no tengo mucho más que decir de esta jornada porque es que es la única reflexión que me dejó. La reflexión de que si esto ha pasado en una etapa intrascendente y sin apenas peligro, ¿qué no puede pasar cuando se juntan todas las contrariedades para enfrentarse, ¿no? Todas las dificultades para enfrentarse a los corredores? Por eso digo que a veces las jornadas hay que aprovecharlas para reflexionar y para sacar de ello algo que veamos positivo, que contribuya a que el espectáculo sea mejor. Y para que el espectáculo sea mejor es importante que los actores principales no sean sometidos a un riesgo exagerado, a que no sean monos de circo, por utilizar un poco el argumento que en su momento expresó también Renko Benepul a raíz de la crono, ¿no?, por escuadras y de las condiciones en las que ésta se disputó. Así que por ahí lo único que hay que decir es que la etapa nos dejó una victoria merecida de Groves, superó a Molano. Molano, la verdad es que el hombre se encontró ahí en cabeza, venía rueda de Van den Berg, él quería una rueda que le permitiese en el tramo final, ese repecho que había a meta, imponer su punta de velocidad, porque Molano es un magnífico velocista. Pero claro, al caerse Van den Berg se vio completamente solo en cabeza y ya le tocó hacer una llegada pues mucho más larga de la que hubiera deseado. Eso pudo hacer Groves, seguir a su rueda, esperar el momento, medir la distancia escrupulosamente, incluso mirar para atrás a ver si venía alguien y podía tranquilizarse y tomar el último respiro y superar con facilidad a Molano. Groves era el primero de los favoritos, con Dainese y con Cocar, posiblemente Dainese también entró muy atrás del pelotón. Y ha ganado para Alpecin, demostrando que este es un equipo, también lo veníamos comentando, ¿no?, que ha planificado todo su roster, toda su plantilla, buscando victorias parciales o grandes monumentos, como es el caso de Van der Poel, que ya se ha apuntado 2 además del campeonato mundial, ¿no? Y que tiene por un lado a Philipsen, tiene por otro lado a Groves, en fin, artillería más que sobrada para conseguir un montón de victorias parciales y muchos puntos que a fin de cuentas le garanticen su presencia en la primera división del ciclismo internacional, en el World Tour, ¿no? La clasificación de la etapa, pues entraron prácticamente todos los sprinters adelante, ¿no? Con Groves, Molano, Eduard Teuns, Menten, Van Gestel, Aular, el venezolano del Caja Rural, que ahí estuvo siempre en cabeza bien posicionado, Hugo Pasch, Leonowski, Sean Flynn y Andrea Vendrame. A 3 minutos y 30 segundos entró Kelderman y le han dado los jueces 2.20 a Buitrago. Buitrago estaba en el top 10 de la clasificación general, como Kelderman también. Y es el único cambio que hay en la clasificación general, que salen fuera Buitrago y Kelderman. Y por lo tanto se mantiene Evenepoel con 5 segundos de ventaja sobre Enric, más 11 sobre Lenny Martínez, 31 sobre Vingegaard, 33 sobre Blasov, 33 sobre Wydebrows, 35 Bardet. Pasaría a ser ahora octavo Roglic, noveno Ayuso,
y 10º Mar Soler, con Almeida inmediatamente detrás, ¿no? Así que bueno, pues pasemos página. No es que uno tenga muchas ganas de pasar página, ¿eh? Cada etapa hay que vivirla, cada etapa tiene su emoción y su trascendencia, y hubiéramos visto un bonito final, porque era bonita la llegada y el sprint, ¿eh? Con sus curvas, con sus dificultades, con su pendiente. Pero desgraciadamente tuvimos esa caída que va a ser el pan nuestro de cada día. 170 corredores con las dificultades que entraña entrar en las ciudades, pues el riesgo está a la orden del día. Otra cosa es que no pase nada, o que las posibles caídas o cortes no tengan mayores consecuencias. Mañana tenemos una etapa parecida a la de hoy, en territorio castellonense. Vamos desde Morella hasta Burriana. Bueno, el terreno no es fácil como no lo era hoy, que había 2 puertos de tercera categoría, ¿no? Tenemos ese puerto de segunda, 50 de meta, el descenso, es peligroso, es obligado el recuerdo a Cabedo, fallecido precisamente en ese punto, ¿no? Después tenemos un final hay que bajar hasta el Val d'Uixó, hasta la Val d'Uixó, y un final con un sprint especial en Nules. Hay 6, 4 y 2 segundos de bonificación, que lógicamente pelearán los velocistas, porque también hay en juego los puntos para el maillot verde, que ya va a lucir Kevin Groves en la jornada de mañana. Así que sobre el papel, y si el viento no juega alguna mala pasada, pues será un poco la repetición de la jornada de hoy. Esperemos que sin accidentes de ningún tipo, sin contratiempos, que dejen las cosas un poco como están, más allá de que la pelea o el espectáculo sea reñido y emocionante, a la espera de la jornada del jueves. El jueves subimos al Observatorio de Jabalambre, en territorio turolense, y el sábado y el domingo tenemos las 2 etapas de Xorret del Catí y de Caravaca, que también serán, pues las 3, parecidas un poco a lo que vivimos ayer en Andorra. Hasta que eso llegue, amigos, a seguir camino y buen viaje. Sobre rueda voy, bajo un sol español.